Primeramente vamos a empezar con las características del trabajo y vamos a evaluar, vamos a hacer una matriz de evaluación y una rúbrica. La materia de la que vamos a hacer dicha evaluación es la materia llamada hidráulica. Esta materia se cursa en la carrera de construcción civil y es una materia que nos ayuda o que ayuda a los técnicos en construcción civil a manejar el área de la parte de los fluidos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver algunos componentes. Vamos a evaluar primeramente la competencia. La competencia en esta unidad temática, ¿no? O lo que se requiere de los estudiantes, la voy a leer a continuación. Define las propiedades de los fluidos e identifica las variables y parámetros termodinámicos que afectan su comportamiento con base en la observación y planteamiento de ecuaciones. Este tema, el que se está evaluando a continuación, es un tema introductorio de la materia, ¿no? Y las características del tema son como se ve en la matriz evaluativa, aquí vemos, ¿no? En la unidad, son primeramente, el tema es propiedades de los fluidos, como les había mencionado anteriormente, es un tema introductorio y necesitamos conocer algunas características de los fluidos, como la temperatura, densidad, gravedad, la viscosidad que presentan los fluidos, por lo cual se derivan en fluidos newtonianos y no newtonianos, esa variación de la viscosidad con respecto a la temperatura y los grados SAIS. Toda esta alimentación que van a recibir los estudiantes en cuanto a la parte teórica para así realizar una buena clasificación de los fluidos y posteriormente una aplicación en práctica, se necesita no solamente conocer entonces la parte teórica, sino también la parte práctica para luego desarrollar los ejercicios que competen, ¿no? Por eso, como el primer punto está sistemas de unidades, ¿no? Los dos que se manejan en la materia, y esto para la resolución de los ejercicios. Bien, entonces, en base a la competencia planteada, como habíamos dicho, define las propiedades de los fluidos, pero además identifica las variables y parámetros termodinámicos. Entonces, que es una competencia cognitiva y qué operación mental va a realizar es analítica. El estudiante va a analizar, va a entender y luego lo va a analizar. ¿Qué criterios de desempeño va a realizar? Primero va a definir, define, y posteriormente va a identificar, identifica, ¿no? Entonces son los dos parámetros, define e identifica. Posterior a ello, ya habíamos desglosado la parte de la unidad, que es la unidad número 1, y el contenido de la unidad temática, y los elementos de evidencia. Generalmente en este tema lo que se usa o lo que yo uso como docente de la materia es primeramente, obviamente, la introspección en toda la parte teórica para posteriormente resolver los ejercicios, y esto se les da como una práctica. Se podría hacer esto por medio de una lista de cotejo, que alguna vez lo he hecho, ¿no? Donde se evalúa no solamente el resultado, ¿no? Sino todo el procedimiento. Por eso se pone como una lista de cotejo. Posterior a ello, vamos a hacer una exposición. La exposición que se hace de la unidad temática o en esta parte se refiere a esta parte del tema, que es los grados SAE e ISO de la viscosidad, ¿no? Pero nos vamos a referir más a la parte de los grados SAE, que esto se define en los tipos de aceite que existen, ¿no? O tipo de viscosidad más bien de los fluidos, ¿no? Posterior a ello, se hace una autoevaluación en el desenvolvimiento y desempeño de las actividades, además en el desenvolvimiento en aula, y para esto se califica con una escala de actitud, que no tiene un porcentaje de nota, pero sí esto aplica, ¿no? Y posteriormente una prueba escrita que se realiza a cada una de las unidades. Una vez que hemos definido, ¿no? La matriz de evaluación, vamos a ir identificando la rúbrica. Habíamos dicho que la rúbrica se va a usar para calificar al alumno o para ver cuál es el puntaje que el alumno va a requerir en la parte de la exposición, ¿no? La parte de la exposición es de grado SAE.
Bien, he puesto aquí en forma o en aspecto muy general lo que el alumno o lo que se requiere del alumno. Si bien la rúbrica también está detallada entendiendo que el semestre en el que se da la materia de hidráulica es un cuarto semestre, por lo cual también se desarrolla o se requiere ciertas aptitudes del estudiante porque ya está en media carrera, ¿no? Entonces se necesita que el estudiante tenga ciertas aptitudes ya hasta este nivel. Entonces, los criterios de evaluación son el conocimiento y presentación del tema, primeramente, ya que la exposición es oral. Posterior a ello va a presentar las diapositivas, que es el apoyo en el que él se va a apoyar para presentar su exposición, y posterior a ello la expresión de un punto de vista personal, ¿no? El estudiante no solamente va a desarrollar el material investigativo, no solamente se lo va a memorizar, sino que a mí me interesa cómo él va a analizar todo el contenido de la investigación, pero además cómo él lo va a entender y por lo tanto cómo también lo va a explicar. Por eso pongo este punto que a mí me parece muy importante. Bien, he clasificado en 4 puntos, por lo cual generalmente mis notas yo las clasifico en un 100%, ¿no? Y luego lo llevo al puntaje de 10, 5 o lo que corresponda en función a lo que es. Por eso he puesto aquí con porcentaje. Eso a mí me ayuda a ser un poco más crítica en cuanto a la evaluación, ¿no? Por lo menos a mí me ayuda en ese sentido. Bien, he puesto un nivel destacado que oscila entre el 100 y el 85% en estos 3 criterios, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que vaya cumpliendo estas características que yo las he redactado aquí, entonces en función a eso, si cumple a cabalidad o no tanto, entonces se califica entre el 100 y el 85%. Obviamente yo lo que tengo que hacer es observar y luego realizar mi rúbrica por medio de la observación, identificar si está cumpliendo o no estos aspectos. Primeramente, en el conocimiento de la presentación del tema, si es que sería un alumno destacado o para que se saque un porcentaje muy destacado de nota, yo tengo que entender que el alumno está demostrando una solvencia y confianza al expresar sus conocimientos, presentando la información más precisa y pertinente para el desarrollo del tema, ¿no? En cuanto al conocimiento del tema. Y en cuanto a la presentación de las diapositivas, que tiene que apoyar el conocimiento que tiene que el estudiante, que tiene que tener el estudiante en esta exposición, las diapositivas van a tener una presentación ordenada, resumida, no con demasiada letra, ¿no? Tiene que tener gráficos, imágenes, tablas necesarias para lo que se está explicando y además relacionadas y pertinentes al tema, no solamente gráficos que adornen el tema, sino que estén relacionados a lo que se está exponiendo, ¿no? Además de eso, podría, si es que el alumno, aunque no se le pide, él presenta un material de apoyo como algún video, alguna muestra o algo así, obviamente que eso también se va a ponderar y va a aumentar el porcentaje de calificación. A la par se va a ver la expresión de un punto de vista personal, si ha argumentado esas ideas, si él aparte de haber entendido los conceptos que está dando, él tiene que entender y saber y argumentar los conceptos, ¿no? Decir si son válidos o no y además aplicarlos a nuestro medio, ¿no? Al medio del estudiante y además al área, ¿no? A la carrera. Entonces, yo preciso que el estudiante haga esto porque el estudiante ya está en cuarto semestre, no está en un primer semestre donde posiblemente no se requiera esto, ¿no? Entonces, por eso para mí este punto es muy importante, ¿no? Y posterior a ello, los porcentajes de 84 al 70%, 69 al 51% y nivel deficiente de 50 para abajo, que para mí ya sería una nota evaluativa. He puesto un 0 por poner, es importante entender que si es que el estudiante se ha presentado, ha hecho su exposición y se ha hecho un trabajo, ese trabajo se lo tiene que valorar, ¿no? Entonces simplemente para ver, yo no califico